Ok, familia, como les comentaba, vamos a desglosar de cierta forma las bases o los pilares fundamentales que, a mi punto de vista, debe tener un trader que quiere conseguir la rentabilidad y la consistencia. Dentro de estos pilares fundamentales, por ejemplo, nos vamos por acá, vamos a achicar esto un poquito. Pilares fundamentales de un trader profesional. ¿Ok? Número uno, y probablemente muchos lo hayan escuchado, que es hasta una frase probablemente cliché dentro del trading, que es pensar en probabilidades. Y pensar en probabilidades significa que cuando el escenario que tenías previsto para comprar está disminuyendo su probabilidad en base a otras confirmaciones, obviamente, y, y nos hace confiar en nuestro análisis, pero también confiar en nuestra estrategia y que nos va indicando cuándo la probabilidad sube y cuándo la probabilidad baja. ¿Ok? Entonces, pensar en probabilidades, en resumen, significa aceptar el azar. Esto es un muy breve resumen, porque cuando uno piensa en probabilidades, uno ya no tiene miedo al resultado o uno ya no va a lo desconocido, por decirlo de cierta forma. Porque cuando tradeamos y dejamos un análisis hecho, luego nos quedamos con la expectativa de que ese análisis se debe respetar. Y en el caso de que ese análisis no se respete, nuestra psicología va a jugar un poder fundamental en esto. Por lo cual, si pensamos en probabilidades y nuestro trade se va en stop loss, da exactamente igual, porque es algo que puede pasar y obviamente vamos a estudiar el por qué nos sacó el mercado, ya que cuando utilizamos Smart Money o trading institucional, podemos tener una comprensión de un tipo más amplia de la que no tenemos con herramientas de calidad más baja, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, pensar en probabilidad sería aceptar el azar. La primera o el primer pilar fundamental de un trader profesional. ¿Ok? El segundo, vamos a pasar aquí, sería el equilibrio. Equilibrio, aquí me refiero a que sea un 50% técnico y 50% psicológico. ¿Ok? Cuando dividimos nuestro nuestro trading en estas dos razones del equilibrio del 50% técnico y 50% psicológico, podemos ser un trader integral y un trader que se adapta fácilmente al caos dentro del mercado muchas veces, o te adaptan muy fácilmente al próximo escenario que pueda venir. Por lo cual, cuando tienes el equilibrio entre estar estudiando el 50% de tu día o de tu hora que dedicas al trading, estudiar 50% de ese tiempo el análisis técnico, perfeccionarlo, hacer backtesting, ver una clase, etcétera, y el otro 50% que sea solamente psicología, que sea dominio emocional, inteligencia emocional, cómo dominar tu mente y todo este tipo de aspectos psicológicos que juegan un papel tan fundamental como lo es el análisis técnico. Ya que si tienes un 80% de análisis técnico, pero solamente un 30% de psicología, puede que tengas excelentes puntos de entrada, pero al momento de aguantar quizás un trade te dificulte. ¿Ok? Entonces, tener este equilibrio sería como el yin y el yang. Estas dos fusionadas funcionan de manera rentable y consistente, pero cada una por su lado necesita este complemento o esta unión, por decirlo de cierta forma, ¿ok? Entonces, familia, hasta ahora, ¿alguna pregunta o consulta? Le acabo de activar el chat.
Si les surge alguna duda, hasta el momento continuamos. Súper, súper. Vale, vamos a continuar. Ok, aquí he marcado otro. Ahí sí. Ok, entonces tenemos que el primer pilar fundamental de un trader profesional sería pensar en probabilidad. Pensar en probabilidad va a hacer que cuando te quieras, a- te quieras abrazar una expectativa sobre el mercado, un ejemplo muy rápido sería, estás viendo el mercado totalmente bajista y, claro, vuelve a una zona de interés, la mitiga, comienza a bajar y dentro de esto, de este patrón, tu análisis se dio correctamente, ¿ok? Tenías la tendencia bajista, por ejemplo, teníamos toda esta tendencia bajista, teníamos también este último IFC, también como tenemos acá, el mercado vuelve, llega hasta este IFC, y nosotros aceptamos una probabilidad de que el mercado puede continuar cayendo con su tendencia o puede hacer un movimiento contrario y quizás luego caer, luego subir y volver a caer, ¿ok? Pero si pasa esto, no vamos a entrar en un caos si es que aceptamos el azar del mercado, si es que aceptamos la probabilidad dentro del mercado, porque si hay algo en lo que dentro de estos más de 3 años tradeando, educándome, tomando un curso, tomando entrenamientos de psicología, técnicos, poniéndolos en práctica, refinándolos y equipando todas estas herramientas, me he dado cuenta de que el, el aceptar el azar o el aceptar las probabilidades dentro del mercado va a hacer que tu psicología se cuide sola. Porque también, como vamos en el tercer punto, tener un plan que sea rentable, consistente, con evidencia y confiar en él. ¿Ok? El tercer punto sería tener un plan que sea rentable y consistente a largo plazo. ¿Ok? Tener un plan que sea rentable y consistente a largo plazo con evidencia. ¿A qué me refiero con evidencia? Con evidencia es a que le haga backtesting a ese plan. Si tienes un plan de riesgo que es 1% diario y, y mínimo un 3% de beneficio, hazle backtesting a esto. Ingresas solamente una operación al 1% o dos operaciones al 0,5, pero hazlo tan real como si estuvieras en el como si estuvieras en el mercado en vivo. Tienes que hacerlo tan real posible para que luego no sea algo difícil de replicar. Porque cuando nosotros tenemos este plan y tantas veces que lo hemos practicado, conocemos nuestro número y lo respetamos también, porque sabemos que si respetamos nuestro número el día de hoy, no nos va a afectar nuestra operativa el día de mañana, ni tampoco va a afectar todos los beneficios que traíamos anteriormente. Por lo cual, el tener esta perspectiva sobre el mercado de realmente confiar en tu análisis, confiar en tu plan, pero confías porque tienes evidencia exterior de que funciona y por eso tienes confianza, ya que muchas veces la confianza no viene desde el interior y de decirnos cosas, quizás cosas bonitas frente al espejo. Yo soy un trader de 6 cifras, soy un trader rentable y consistente, sí, claro que influye, pero lo que más impacta directamente en tu trading es la evidencia visible, eso que puedes ver, eso que puedes auditar, lo que puedes medir. Eso es lo que realmente te genera confianza, porque cuando
te propones ir al gimnasio y vas el primer día, vas tomando confianza en que puedes ir, aunque sea 30 minutos, aunque sea 20 minutos, pero vas. Y vas teniendo esa confianza de que puedes lograr objetivos. ¿Ok? Entonces, para no salirme mucho de lo que sería el trading, tener un plan que sea rentable y consistente a largo plazo, con evidencia, como comentamos, backtesting, etcétera, y confiar en él, abrazarlo. Realmente, cuando tengas un stop loss, cuando tengas un mal día, te sientas frustrado, sientas ganas de reentrar al mercado, suelta ese trade o suelta los gráficos y abraza tu plan de trading. Si tu plan de trading, al abrazarlo, te dice que cierres el computador porque ya se completó tu número diario de pérdida, simplemente lo haces. No lo piensas dos veces, sino que accionas por eso. Porque sabes que el día de mañana puede ser un día mejor, pueden existir mejores probabilidades y que pueden mejorar. Porque el día de hoy quizás tuviste un stop loss, pero también vas a saber el por qué tuviste ese stop loss. Quizás no en el mismo momento, porque muchas veces pasa que cuando nos saca el mercado, luego comienza a irse en nuestra dirección. Por ejemplo, si el mercado, en este caso, aquí, si el mercado en este caso, o en este escenario más bien, viene y nos saca acá, si yo hubiera entrado en este punto, el mercado baja un poquito y luego me saca, yo automáticamente dejo los gráficos, los suelto y los abandono. No porque no quiera resolver mi problema de una, sino porque aún estoy en el proceso de dominar la emoción que viene cuando pierdes un trade o que viene cuando no tienes la razón. Ya que sabemos muy bien que a la mente le encanta tener la razón, le fascina, hasta cuando no nos conviene, en una discusión con nuestra pareja, nuestro jefe, amigo, etcétera, siempre queremos tener la razón. Y el trading es algo que muy pocas veces o muy probablemente te dé la razón, por lo cual es un dominio interno, un dominio emocional, el que debes ir creando o ir fortaleciendo con diferentes tipos de estrategias. ¿Ok? Entonces, yo no voy a ver aquí inmediatamente el por qué perdí, sino que me salgo, evito múltiples operaciones, sobreoperar, sobrelotearme nuevamente, porque ¿qué pasaba cuando yo veía el mercado aquí y me sacaba? Yo veía que el mercado luego llegaba hasta este punto y el mercado comenzaba a bajar. Y sí, quizás se estaba dando el trade que yo esperaba, pero yo ya arriesgué mi porcentaje en este trade. Es muy diferente cuando arriesgas el 0,5 aquí y el 0,5 aquí, pero en el caso de que arriesgues solamente el 1% en un trade, ya automáticamente te sales del mercado y vienes a resolver este desafío, este obstáculo, cuando estás más calmado, en la tarde, cuando estás con la mente más fría, y luego de hacer ejercicio, cuando tu mente ya haya descargado ese shot de cortisol, que es la hormona del estrés, que segregó tu mente por ese breve lapso. ¿Ok? Entonces, se trata de realmente confiar en tu plan y confiar en base a evidencia visible y medible. ¿Ok? Entonces cuenten familia, hasta ahora, ¿qué tal va la clase? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Quieren análisis técnico? ¿O vamos bien? Excelente, excelente. Todo muy bien, todo bien, impecable, genial. Buenísima. Christian Dev me comenta, va bien, Master. Es algo súper necesario, no todo es técnico. Exactamente, Cristian. Así como me comentas, es
como yo estoy aplicando más o menos a mi punto de vista, es lo que me está funcionando. Obviamente, no es la verdad absoluta, sino que es del punto de vista de mi experiencia, probando las perspectivas de diferentes personas y haciendo un conjunto de esto para llegar a una conclusión, o a varias en este caso. Entonces, vamos a continuar con cómo aplicar estos pilares, ¿ok? Entonces, lo primero que sería el pensar en probabilidades, vamos a esto a separar un poquito aquí y aquí. Ahí. Entonces, tenemos que para pensar en probabilidades y aceptar el azar, tenemos que, aquí, para aceptar el azar o pensar en probabilidades, no es un trabajo de la noche a la mañana, ¿ok? Es un hábito el pensar en probabilidades, es una creencia nueva que se forma el pensar en probabilidades, porque normalmente no lo hacemos, no es... Ok, familia, ¿me logran escuchar? Confirman con un 5 en el chat si me logran escuchar. Y se me había caído el internet. Súper, súper. Mil disculpas por la caída. Ok. Vale, vamos a continuar. Súper, sí. Ok. Entonces, continuando. Aquí. Ok, entonces continuando con lo que sería cómo pensar en probabilidades y aceptar el azar. Vamos a poner aquí una de estas. Ok, aquí. Sería con hábitos, con una serie de hábitos, porque el pensar en probabilidades significa dejar de pensar en lo que estamos pensando actualmente en ese momento. Significa dejar ese patrón de pensamiento antiguo para instalar un nuevo programa de pensamiento. Hagan como que su mente es una computadora o un disco duro en el cual tienen muchos programas instalados. Y uno de estos programas se relacionan directamente con el trading, ya sea el dinero, ya sea el querer tener la razón, o ya sea el irse a los extremos. ¿Ok? Hay muchos factores psicológicos que aún yo estoy investigando, pero que influyen directamente en nuestro trading, como, como es, denme un minuto, familia, denme un minuto, voy a reiniciar, voy a conectarme a otro internet y me comentan que se escucha medio robotizado. Y denme solo un minuto y continuamos de una. Ok, familia, ahora sí vamos a continuar con todo. Mil disculpas por las interrupciones. Ok, so, como les comentaba, el pensar en probabilidades o el crear el, esta nueva creencia, formar esta nueva creencia, va a depender de hábitos. ¿Y qué hábitos? Vamos a ver. De hábitos como
escuchar o leer al menos una vez al mes Trading en la Zona. Este libro es el que te va a ayudar directamente, no indirecta, sino que te va a ayudar muy directamente a que tu trading cambie, a que tu mentalidad cambie, a que adoptes las creencias de un trader profesional. Si hay algo que marcó un antes y un después drásticamente en mi trading, fue escuchar o leer Trading en la Zona, aplicar Trading en la Zona e ir adaptándolo a mi personalidad como trader, que en este caso es scalping. Este libro en particular, Trading en la Zona, va a provocar que logren pensar en probabilidades, que logren diferenciar cuando un trade perdió su probabilidad de ser efectivo y cuando el otro escenario está ganando más probabilidad. Les va a dar un tipo de comprensión más amplia sobre el mercado y sobre las cosas o los próximos escenarios que puedan venir. Y esto los va a hacer radiar de forma tranquila, analizar de forma serena. Y cuando nosotros analizamos de forma serena, tenemos una perspectiva más amplia. Entonces, si hay algo a lo que deben apuntar es escuchar trading en la zona y también ampliar su visión sobre el mercado. No deben cerrarse simplemente a lo que va a pasar ahí y eso es la verdad absoluta. Si el mercado va a bajar, también es probable que suba. Y si el mercado va subiendo, también es probable que baje. Pero esta serie de probabilidades las mitigamos o de cierta forma las aumentamos con confirmaciones institucionales, confirmaciones retail, que son nuestros objetivos de liquidez, y lo que piensan las masas, lo que buscan las masas en este momento en específico. Porque lo que mueve al mercado son los traders retail. Es los millones y millones que ingresan al mercado por parte de traders retail, que utilizan piso y techo, patrones chartistas, hasta trading institucional de vez en cuando acumula liquidez. Entonces, se trata de tener la creencia de pensar en probabilidades, pero aún así confiar en tu análisis, ¿ok? Probablemente a muchos les suene como una paradoja o lo esté confundiendo, pero simplemente es así. El trading es una paradoja. El trading es una paradoja, por lo cual es algo difícil de explicar. Es más que nada darle repaso. Deben darle repaso, repaso y mucho repaso y aplicar esta información, que es lo más importante, ¿ok? Entonces, tenemos punto uno, escuchar prevenir la zona. El equilibrio del 50% técnico y 50% psicológico lo vamos a hacer también con hábitos. Hábitos como lo que sería el 50% técnico, vamos a ponerlo en un ejemplo, en un escenario en que tenemos solamente una hora para dedicarle al trading, ¿ok? Ok, si tenemos simplemente una hora para dedicarle al trading, voy a utilizar la técnica Pomodoro que ya he utilizado o ya he enseñado en varias ocasiones antes, que en breve resumen es estudiar 25 minutos y luego 5 a 10 minutos de retroalimentación rápida. Y esto va a provocar que tu aprendizaje no sea a corto plazo, que la información que estás dando a tu mente o a tu cerebro no va a guardarse en la memoria a corto plazo, sino que desde la misma memoria a corto plazo la van a enviar a la memoria de largo plazo por esa retroalimentación instantánea luego del aprendizaje. ¿Ok? Entonces, si tenemos una hora para dedicar al trading, vamos a hacer 25 minutos de testing o ver una clase, 5 a 10 minutos de instantánea. Y luego, los
25 minutos de después, vamos a dedicarlos a estudiar inteligencia emocional. Y el tener inteligencia emocional les va a ayudar muchísimo, no tan solo en el trading, sino que les va a ayudar también en su vida cotidiana, el evitar ciertos problemas o ciertos desafíos, o controlar mejor la situación de estrés, dominar una situación bajo presión. Y el tener una inteligencia emocional los va a hacer darse cuenta de la emoción que sienten en este momento, el por qué la sienten y cómo direccionarla con una intención clara y precisa, porque todas las emociones tienen una función, así como todo nuestro cuerpo y todo nuestro cerebro tiene una función específica, por lo cual no hay que tratar de mitigar o de apaciguar o apagar las emociones, porque estas no se van a apagar, va a ser una lucha constante, como cuando forzamos el sueño. Si en vez de estar eh, apaciguando nuestras emociones, disminuyendo nuestras emociones, enfócate en tu plan, enfócate en respetar tu plan, enfócate en abrazar tu plan con todas tus fuerzas y en confiar en tu plan. Porque cuando conoces tus números, desaparece tu miedo. Cuando confías en tu plan y sabes que este plan te respalda visible, por una evidencia visible y medible, puedes confiar en él. Y la psicología pasa a cuidarse sola, porque ya no le estás prestando atención a las emociones, porque las emociones surgen cuando les prestas atención, cuando las ves, cuando las estás observando. Ahí es cuando surgen las emociones, o por algún escenario exterior. Siempre van a surgir emociones, pero siempre vamos a tener la opción de dominarlas. ¿Ok? Y para finalizar, el tercer punto, tener un plan. Espérame, aquí me faltaron lo mismo que aquí, que son de 5 de 20 a 10 minutos de retroalimentación instantánea. Luego, tener un plan que sea rentable y consistente a largo plazo con evidencia y confiar en él. Evidencia es hacerle backtesting a tu plan de riesgo. ¿Ok? Hacer, hacerle backtesting a tu plan de riesgo-beneficio o plan de trading y observar en qué estás fallando y cuál es tu asertividad actual. Cuando estamos haciéndole backtesting a nuestro plan de riesgo-beneficio, estamos teniendo en claro que cuando perdemos el 1%, podemos recuperar, podemos sacar un beneficio de un 5%. Entonces, llegamos a una conclusión de que sobreoperar en un día o arriesgar más de un 1% en un día no va a valer la pena, porque sabes que el día de mañana, con el mismo riesgo, puedes obtener un mejor beneficio y sin arriesgar el 2%, sin arriesgar el 3 o el 4% en un solo día. Por lo cual, evidencia para confiar en tu plan de trading es hacerle backtesting, conocerlo, ver su evidencia en real o en demo o en el mercado en vivo. Simplemente ve tus resultados, ve tus números actuales, audita una cuenta demo si puedes, o haz un fondeo demo, que también es como auditar una cuenta en ese momento, pero ve tus números de drawdown, conoce tus números de profit, conoce tus números de cuando estás en el peor momento, cuando estás en el mejor momento. Realmente conoce tus números, porque si yo voy donde un inversionista que no conoce su número de pérdida diaria o de pérdida semanal o de pérdida mensual, a mí no me van a dar ganas ni me va a dar la confianza de que es un buen gestor, un buen administrador de capital. ¿Ok? Porque
todos aquí estamos apuntando a gestionar capital, administrar capital, ya sea de fondeo, real, inversionistas, etcétera. Todos estamos apuntando a gestionar el capital. Por lo cual, si quieren ser unos buenos gestores de fondo o un buen gestor de capital, abracen su plan de trading, abracen su proceso y disfrútenlo mientras van creciendo, ¿ok? Familia, ¿alguna duda o consulta que les haya quedado con la clase de hoy? Les tengo el chat activo. ¿Ok? ¿Ninguna pregunta? Entonces, súper. Carlos me comenta, recomendación para una cuenta de fondeo que ya mismo se termina el tiempo y sigo en el balance inicial. Carlos, mira, si hay algo que tienes que destacar de tu tiempo dando la prueba de fondeo, es que no estás en negativo. Eso significa que has cuidado tu riesgo y has cuidado tu riesgo diario, ¿ok? Entonces, vamos a sacar aquí al... Este, ¿ok? Cuando te demuestras que realmente estás cuidando tu riesgo, no, te recomiendo que no te afiances al resultado, que no te confíes en el resultado final de ese trade, sino que enfócate en cuidar tu riesgo diario, enfócate en lo que puedes controlar y no en lo que no puedes controlar, porque si te enfocas en querer sacar profit todos los días, no es algo que puedes controlar, pero sí puedes controlar el riesgo con el que vas a ingresar y el riesgo que vas a tener diario, ¿ok? Con lo cual, eso sería por el día de hoy, familia. ¿Ok? Eso sería por el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase, que la hayan aprovechado y que les aporte mucho valor, ¿ok? Cualquier duda o consulta, ustedes me la dejan saber directamente al WhatsApp. Hasta luego.